Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Si les parece, siendo y agradeciendo la puntualidad de todos los presentes, quisiera que diéramos inicio, si les parece, a este nuevo ciclo de charlas virtuales que hemos denominado El valor del agua en tiempos de pandemia, en conmemoración al Día Internacional del Agua, que está organizado desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Naturales y Museos. Pero antes que nada, antes de pasar a la conferencia que hoy nos convoca con el doctor Eduardo Cruce, eh, quiero darle la palabra y el profundo agradecimiento a que nos acompaña para la apertura nuestro decano, el doctor Ricardo Echeverri. Así que, Pato, si querés dar la bienvenida, muy Bien, agradecidos. gracias Ana. Bueno, buenas tardes a todas y todos y les agradecemos por su participación. Como dijo Ana, desde la Secretaría de Extensión se ha organizado a partir de hoy un ciclo de charlas bajo la denominación El valor del agua en el marco de la pandemia. El mismo entiendo que se extenderá hasta el próximo 5 de abril. Quiero agradecerle a los distintos y sucesivos disertantes que van a participar de este ciclo, como a todos ustedes por estar presentes en el mismo, y les doy la bienvenida a nuestra facultad. Esta fecha del 22 de marzo se asocia, como recién dijo Ana, a la conmemoración del Día Mundial del Agua, proclamado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, que se efectuó en Río de Janeiro durante el año 1992. También en este periodo del ciclo se incluye el Día Nacional del Agua, que se va a conmemorar el próximo 31 de marzo. Este Día Nacional se instauró en 1963 con motivo del primer Congreso Nacional del Agua. En ese momento, el objetivo era resaltar la importancia de los recursos hídricos de nuestro país para promover no solo un consumo racional y un aprovechamiento equilibrado del recurso, sino también para evitar su deterioro. Si bien estos objetivos se mantienen, actualmente se considera que el agua es esencial para la supervivencia y la productividad de toda la vida y los ecosistemas. Entonces, se constituye como objetivo la necesidad de garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Con esta pandemia COVID-19 se manifiesta la importancia crítica del acceso adecuado al agua potable y al saneamiento para prevenir y contener las enfermedades. La Universidad Nacional de La Plata tiene una prolongada tradición que data de sus inicios como institución en la consideración de temáticas asociadas con el agua, involucrándose, podemos decir hoy, a casi la totalidad de las unidades académicas. La participación permanente de la Universidad Nacional de La Plata en el desarrollo de proyectos de investigación y en los aportes realizados para la gestión del agua desde organismos especializados siempre ha sido tendiente al uso adecuado y a la conservación de los recursos hídricos. La estrategia que se propone desde la universidad es la búsqueda de una gestión de agua que favorezca un desarrollo sostenible de la sociedad, tratando de compatibilizar los intereses generales, regionales y sectoriales. Participan de este ciclo docentes, investigadores y profesionales del Centro Interdisciplinario de Investigación Aplicada al Agua y al Ambiente, del cual Eduardo es su director ejecutivo, la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo, el Consejo Profesional de Ciencias Naturales, APSA y la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires.
A todas estas instituciones y a sus representantes les agradecemos por su colaboración. Bueno, el día de hoy la conferencia, como dijo Ana, está a cargo de Eduardo Cruce, que aparte de director ejecutivo y profesor de nuestra facultad, es un amigo, no voy a decir la edad, pero bueno, de 50 años de antigüedad, así que le agradezco mucho su colaboración como siempre, y los dejo en compañía de Ana, que creo que va a ser una breve resumen de su CV. A todos, muy buenas tardes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pato, desde ya, por toda la presentación y el agradecimiento nuevamente a todos los que se van sumando. Y como bien decía el doctor Echeverry, Pato, antes de hablar un momento del recorrido del doctor Eduardo Cruce, que muchísimos de ustedes ya lo conocen, quisiera hacer mención de cómo vamos a organizarnos en esta charla. Nos va a estar acompañando Marisa Espósito para coordinar la charla en cuanto a lo que van a ser las preguntas luego de la disertación del doctor. Les vamos a pedir que a lo largo de la exposición, quienes quieran ir generando algún tipo de pregunta, lo pueden ir haciendo a través del chat, así de ese modo nos facilita a la hora de poder devolver una vez que el doctor Eduardo Cruce termine su exposición. Desde ya Marisa Espósito es licenciada de la casa, pero aparte trabaja también en la Secretaría de Extensión. Y es un placer que también nos acompañe. Como bien decía el doctor Echeverry, el doctor Eduardo Cruce es doctor en Ciencias Naturales, investigador superior del CONICET, profesor titular de la Cátedra de Hidrogeología de nuestra facultad, director ejecutivo del Centro Interdisciplinario de Investigaciones Aplicadas del Agua y el Ambiente, que confluye la Universidad Nacional de La Plata, el CONICET, la Universidad Nacional del Noroeste, de la provincia de Buenos Aires, el Instituto del Agua y el Centro de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. También es director de la maestría en ecohidrología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. A lo largo de su larga trayectoria como docente investigador y ha recibido innumerables premios, entre los que se destaca la labor científica, tecnológica y artística de la Universidad Nacional de La Plata como investigador formado en el año 2015, también como el Premio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Comisión de Investigación Científicas en el año 2017, a su vez a la trayectoria y a la actuación destacada en el campo del conocimiento de las ciencias de la Tierra, hidrogeología, de la Asociación Geológica Argentina en el año 2019. Su actividad se relaciona con la temática hidrogeológica ambiental, en especial con la evaluación de aguas subterráneas, superficiales, riesgos ambientales y costeros en las diferentes regiones de la mayoría de las provincias de Argentina, también en Latinoamérica y en varios países de la Unión Europea. Así que desde ya es un orgullo y un placer que haya aceptado esta primera conferencia el doctor Eduardo, así que le cedo la palabra para que dé inicio a su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias al señor decano. En realidad lo voy a corregir porque no hace 50 años que nos conocemos, sino que hace solo 49. Así que, digamos, pero sí, creo que son muchos años. Voy a compartir el PowerPoint para que así poder realizar la exposición.
les quiero comentar que, bueno, por supuesto, el agradecimiento a la Universidad de La Plata, a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Naturales y a quienes están auspiciando este ciclo de conferencias como APSA, el Comité de Aguas del grupo, de la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo, el Centro de Investigaciones Interdisciplinario de Investigaciones Aplicadas al Agua y al Ambiente, la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires y el Consejo Profesional de Ciencias Naturales. Es un orgullo y una satisfacción poder hoy estar celebrando el Día del Agua, el Día Internacional del Agua, y sobre una temática que, digamos, ha tenido últimamente mucha trascendencia acerca de cuál es el valor del agua. Y actualmente, ¿no es cierto?, en el marco de esta pandemia. Es muy difícil, ¿no es cierto?, plantear cuál es el valor del agua. Tiene, digamos, la palabra valor tiene muchas veces un significado relacionado con inversiones financieras o con cuestiones políticas. Y en realidad, ¿no es cierto?, el valor del agua es una cuestión muy relativa y está vinculado a otros factores y a otras necesidades y a otros derechos que tiene el ser humano. Entonces, para contemplar cuál es el valor del agua, hay que considerar las desigualdades que existen en el acceso de los recursos y los servicios hídricos, muchas veces el uso ineficiente, la degradación que se produce en las reservas, el contexto sociocultural en que ocurre cada una de esos eventos. Entonces, el auténtico valor del agua es una cuestión muy compleja, es dificultoso estimarlo. Algunos plantean que el valor es infinito, incluso por eso dicen que uno de los primeros aspectos que se considera cuando se hace, digamos, viajes, digamos, cuando se mandan, digamos, expediciones, por ejemplo, a la Luna o a Marte, lo primero que se busca es saber si existe o no agua. Entonces, si bien, digamos, el tema este es de mucha actualidad a nivel internacional, tenemos que plantearlo en un contexto de cuáles son los requerimientos y cuál es el derecho humano que se está planteando con respecto a lo que es el valor del agua. Entonces, ese es un valor para la sociedad, para la salud, para la educación, para la economía y la integridad de los ecosistemas. Eso vale como concepto general y válido para este tema que es el valor del agua. Por supuesto que la pandemia le da ciertas características y cierta importancia que probablemente, de lo cual antes no se era muy específico, no se hablaba de forma tan específica. Todo esto se asocia con los compromisos de los recursos hídricos para el desarrollo sostenible, fijado para 2030 por Naciones Unidas, o lo que se conoce como ODS. En estos objetivos de desarrollo sustentable, que son 17, hay algunos en que el agua está directamente relacionada. Si bien están todos interrelacionados, hay algunos aspectos que están mucho más interrelacionados con el agua. Y esos son seguridad alimentaria, ciudades o comunidades sostenibles, agua potable, saneamiento y salud, conservación de ecosistemas, energía accesible y no contaminante. De estos objetivos de desarrollo sustentable, lo que vamos a hacer foco es en agua potable, saneamiento y salud, y en conservación de los ecosistemas. En particular, en características de los cuerpos receptores y de los ecosistemas acuíferos. Y en este caso, vamos a analizar la interacción que hay entre el agua subterránea y el agua superficial. Todo ello no podemos desvincularlo de lo que es el cambio climático y el uso de la tierra. Entonces,
dentro de este esquema, nosotros tenemos como objetivos de desarrollo sostenible fijados por Naciones Unidas distintas metas. Se lo conoce como el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6. Esas metas son acceso al agua potable, acceso a servicios de saneamiento para toda la población, conservación de la calidad del agua, gestión y reducción del estrés hídrico y una gestión integrada. Y por último, no alcanzo a ver el vídeo. Bueno, entonces, estos objetivos, ¿no es cierto?, estas metas, el último está relacionado con la integridad de los ecosistemas. Estos son objetivos que se han fijado para el año 2030 en Naciones Unidas, pero debido a la situación de pandemia, hubo resoluciones que fijaron un marco de aceleración global de estos objetivos de desarrollo sostenibles, ya que, digamos, hay una visión de que esto no se va a cumplir y la complicación de la pandemia asocia que, digamos, sea mucho más necesario avanzar sobre estos objetivos. Es por esa razón que se han fijado como en ese marco de aceleración a distintos procesos, como la financiación, a avanzar en lo que son los procesos de financiación para lograr estos objetivos. También cómo lograr datos e información, cómo avanzar en todo lo que es innovación, en la gobernanza y en el desarrollo de más capacidades para lograr este objetivo. No sé, ¿se está viendo bien? Porque tuve como un pequeño corte. Eduardo, no estás en pantalla completa. Tenés que habilitar la pantalla completa. Ahí está. A ver ahí. Es. Ah, bien. Disculpen. Bueno, entonces, continuamos entonces con el objetivo y las metas. Luego entramos entonces en que estos objetivos y estas metas tienen ciertos indicadores. Cuando uno analiza las características de nuestro país, en particular nuestra llanura chacopampeana, se encuentra que hay algunas cuestiones que son muy importantes para cumplir con estos objetivos y avanzar en esas metas. Y una de ellas justamente es la interacción entre agua subterránea y agua superficial. Este punto está muy débilmente conceptualizado en los indicadores de esos objetivos de desarrollo sostenible. No existe un abordaje adecuado, no se considera la integridad de las fuentes de agua, en el sentido de considerar tanto a las aguas superficiales como a las aguas subterráneas como una unidad. Y por otra parte, no hay una interpretación del estado, las tendencias y los riesgos de la relación aguas subterráneas, aguas superficiales como una base del recurso hídrico. Esta es una condición bastante particular de nuestra llanura, donde tanto agua superficial como aguas subterráneas van conformando una unidad, por lo menos en las situaciones próximas a superficie. Digamos, esta es una interfase que es compleja, tanto desde el punto de vista hidrodinámico como desde el punto de vista hidroquímico. Es sensible y crítica en aspectos de contaminación, tiene una influencia directa en los procesos de recarga y descarga del agua subterránea y adquiere mucha importancia en los aspectos ecológicos.
Esta relación puede darse de distintas formas. Un poco los cuadritos esos o los gráficos tienden a mostrar esa característica. Es decir, puede ser que el agua subterránea esté descargando, digamos, descargando en el agua superficial, sea esto un río, una laguna o cualquier cuerpo de agua, puede estar asociado a un afloramiento de agua subterránea. Esa es una de las situaciones. La otra situación es una situación contraria, es decir, que el agua que uno ve en superficie esté, digamos, siendo aportante del agua subterránea. Esta situación también, digamos, es muy importante considerarla, digamos, todas estas condiciones, ya que uno lo que está viendo habitualmente es el agua superficial y no está viendo el agua subterránea, pero esta es una condición que es sumamente importante para todo lo que es la gestión y el manejo de los recursos hídricos. Por último, hay situaciones, en la situación anterior, nosotros teníamos que, digamos, el agua superficial aportaba al agua subterránea directamente, en forma directa. En otros casos, simplemente, cuando está el nivel de agua subterránea más profundo, lo hace, pero a través de una zona no saturada. Entonces, son distintas condiciones, distintas relaciones que tienen mucha importancia al considerar los aspectos de las características, los aspectos que hacen al manejo y gestión del agua, de los recursos hídricos. Este es un tema realmente que es importante y que tiene distintas características, esta relación agua superficial, agua subterránea. La característica es que es de difícil observación y medición. En general, y por eso lo estamos resaltando como importancia cuando se consideran los objetivos de desarrollo sostenible, tiene escasa importancia en las políticas de gestión del agua. Y, por supuesto, que tiene ciertas limitaciones en el conocimiento. Las etapas a seguir, yo creo que los modelos conceptuales o las hipótesis están planteados, hay descripción de procesos, descripción del fenómeno y de los procesos, y lo que se tiene que avanzar mucho para poder, digamos, lograr una comprensión mejor de cómo es el fenómeno es el análisis integral de las variaciones espaciales y temporales que son factores que están directamente vinculados con la contaminación y los ecosistemas. En el gráfico simplemente se muestra que cómo ha sido la evolución acerca de los trabajos publicados que reflejan, en cierta forma, la importancia que se le ha ido dando a este tema con el transcurrir del tiempo. Fíjense que previo a los años 80 prácticamente no existen trabajos vinculados con esta temática, y que, digamos, ¿por qué ocurre esto? Porque el análisis era aislado, es decir, por un lado uno analizaba el agua subterránea y por otro lado el agua superficial, y no se buscaba esta interacción entre estos dos recursos. Y de ahí surge, ¿no es cierto?, la escasa importancia en las políticas de gestión del agua, es decir, porque en parte la preocupación era el agua subterránea, o en parte era el agua superficial, y no se buscaba esta vinculación entre estos dos tipos, digamos, de movimientos del agua. Para que ocurra esto hay distintos factores que influyen en esta caracterización. Digamos, hay factores naturales que están vinculados con el marco hidrogeológico, el relieve, el clima, la geología y los ecosistemas, pero también hay numerosas actividades del hombre que producen este tipo, que tienen una fuerte influencia
en estas características. Uno es la urbanización, los fenómenos de industrialización, el desarrollo agrícola, el riego, las modificaciones de ríos o canales o distintos reservorios. Eso va teniendo distinta influencia, ¿no es cierto? Son factores que influyen en que uno tenga una u otra condición en la relación de cualquier cuerpo de agua en superficie con el agua subterránea. Con respecto a justamente lo que estamos tratando, que es en el marco digamos, el agua en el marco de la pandemia, se dan situaciones se da una situación que es una situación de mucha actualidad y es muy nueva. Entonces, uno no, digamos, el conocimiento está recién, digamos, en un desarrollo y recién aparecen los primeros trabajos que se están haciendo con respecto a este tema. Lo que sí, digamos, se está avanzando es, por ejemplo, en el drenaje, la contaminación asociada al drenaje de aguas residuales. Está verificado a través de distintos tipos de trabajos que los vertidos de efluentes de aguas residuales sin tratamiento permiten reconocer que hay componentes o contaminantes patógenos que se localizan en el agua subterránea. Esa localización, digamos, la experiencia indica que, digamos, si uno tiene una fuente, un vertido de agua residual en un cuerpo de agua superficial, digamos, el mayor contenido se produce en las proximidades y, como es lógico, hacia, digamos, la periferia van disminuyendo las concentraciones de esos contaminantes patógenos. Por supuesto que, digamos, a pesar de que siempre estos contaminantes son más importantes o tienen una mayor concentración en las aguas superficiales, tienen sus efectos en el agua subterránea y es por eso que muchas de las enfermedades hídricas se asocian justamente a contaminantes. El que, digamos, está bebiendo el agua próxima, por ejemplo, a un drenaje de aguas residuales puede tener problemas de contaminación en el agua de bebida. O sea, ese es el antecedente que existe y que indica que por esta interacción agua superficial a aguas subterráneas, uno puede encontrar contaminantes de tipo patógenos en el agua subterránea. Con respecto al COVID, actualmente hasta este momento no se han detectado datos de concentraciones en agua de perforaciones. Los análisis que se han hecho hasta ahora no indican esa característica. De todos modos, les repito que es todo muy nuevo. Sí existen concentraciones, y a veces importantes, en aguas residuales y las aguas superficiales. Es decir, que esto sí se ha detectado, entonces se puede asumir que en algún momento la amenaza de contaminación del agua subterránea puede producirse. También hay proyectos de estudios en cementerios para ver si ello tiene influencia, y eso va a depender mucho, ¿no es cierto?, de la profundidad que se encuentra el agua subterránea y de las características del terreno. Es decir, que tenemos que existe una falta de conocimiento actual, y lo que plantea sí es una serie de desarrollos futuros para poder hacer este tipo de verificaciones o monitoreos. En general, los trabajos que han hecho determinaciones en aguas residuales y aguas superficiales indican que, digamos, esos son determinaciones a través de PCR, y que, digamos, es muy interesante, sería muy interesante poder hacer este tipo de monitoreos a través de análisis más rápidos y menos costosos para poder verificar estas características en otros cuerpos de agua. Aparentemente, por lo que se comentan los trabajos,
el agua parece desempeñar un papel mínimo en la propagación del coronavirus, sino que está más vinculado a cuestiones vinculadas con el contacto entre personas que aquel que puede tomar agua contaminada o aquel puede tomar un baño con agua contaminada. Pero bueno, son cuestiones que se van a ir analizando con el tiempo y, digamos, por supuesto, con nuevas investigaciones sobre ese tema. Eduardo, discúlpame un segundo que te interrumpo. Sí. Hay algunos de los que están escuchando que sugieren si podés subir un poco el volumen, porque lo escuchan muy bajito. ¿Vos tenés posibilidad de subir el volumen de tu micrófono? A ver ahora. Hola, hola, hola. ¿Ahora? Ahí me parece que se escucha mejor. Cualquier cosa te avisamos. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Y lo que quería comentarles, digamos que en general, vinculado con estos temas directamente, con la interrelación o la interacción entre aguas superficiales y aguas subterráneas, depende mucho, ¿no es cierto?, como dijimos, del contexto hidrogeológico, climático y otras características naturales. En general, en las llanuras de clima húmedo, yo acá pongo algún ejemplo, en condiciones naturales siempre, y en condiciones, digamos, dadas las bajas pendientes del terreno y condiciones de excesos de agua dados por el clima húmedo, la situación de la relación, digamos, aguas superficiales, aguas subterráneas, hace que el agua subterránea esté descargando en el agua superficial. Entonces, en esta condición, la amenaza de, digamos, contaminación se ve totalmente reducida, porque el flujo es hacia el agua superficial. Es decir, el problema acá sería que exista un contaminante en el agua subterránea que lentamente puede contaminar el agua superficial. No sería la condición para una descarga, por ejemplo, de aguas residuales en un cuerpo de agua. Pero si esas aguas se pueden, digamos, quedan, dispuestas en la superficie, puede haber una infiltración y un flujo hacia el agua superficial. También ocurre, digamos, esto es válido también para zonas donde no existen ríos, no existe redrenaje, este es uno de los casos, donde directamente son cuerpos lagunares, donde, digamos, la expansión o retracción de los cuerpos lagunares están justamente asociados a la posición del nivel freático, y esta posición del agua subterránea no es más que un afloramiento del, digamos, la aparición o desaparición de agua está vinculado justamente con la profundización o elevación de los niveles de agua subterráneas. Por supuesto que estas son condiciones regionales, y cuando uno entiende, digamos, habría que hacer un análisis particular de cada sector donde uno tiene algún tipo de estos problemas. Lo que ocurre muchas veces en ríos que son más importantes es que, digamos, hay una zona muy característica, que es la zona hiporreica, donde se producen intercambios de aguas entre, digamos, en esa zona, independiente de lo que ocurre en la base, que tiene otro tipo de flujo. Entonces, en estas situaciones, la situación es más compleja. Por supuesto que acá viene la dificultad de muchas veces hacer las determinaciones correspondientes, cómo se produce el flujo de agua y dónde se vierten estos, digamos, este tipo de residuos, y cómo puede afectar, digamos, el flujo en uno u otro sentido. Eso ocurre en general en ríos más importantes, donde, digamos, se reconoce una planicie aluvial más extensa,
con una condición hidrogeológica que se diferencia del resto. Entonces, en esa condición, digamos, se dan condiciones locales que pueden cambiar la situación general que expuse con anterioridad. Por supuesto que yo lo que nombré hasta ahora son condiciones de tipo natural. Las modificaciones por la actividad del hombre pueden cambiar totalmente esa situación. Yo tomé, bueno, un caso es el caso de La Plata, donde los procesos de urbanización, expansión agrícola e industrialización han ido modificando en forma muy importante todas las condiciones de relación agua superficial y agua subterránea. Un caso es, por ejemplo, acá, digamos, estamos viendo una red de flujo subterráneo que está totalmente distorsionada por la extracción que se produce de volúmenes importantes de agua a través del bombeo que hay en distintos sectores de esta área. Entonces se modifica totalmente la red de flujo y pasamos a una situación de este tipo, es decir, de una condición natural de descarga de agua subterránea en el río o en los cursos de agua, a la conformación de conos de depresión y a que esos cursos de agua que naturalmente tenían la descarga del agua subterránea se transformen en zonas de recarga del agua subterránea y por lo tanto los contaminantes van a pasar al agua subterránea, condición que es distinta si se produce la descarga de agua subterránea en el río o en el arroyo o en el cuerpo de agua que uno esté considerando. Entonces, ahí tenemos una fuerte modificación producto de la actividad antrópica. Esto está relacionado también con las variaciones en uso del suelo. Ustedes van a ver acá cómo la zona urbana se va expandiendo, digamos, y produciendo la impermeabilización de zonas importantes que hace que no se produzca la recarga al acuífero y por lo tanto los niveles de agua subterránea estén más profundos y la condición de descarga hacia los ríos se puede ir modificando. También en este caso hay lo rojo, es la expansión de zonas de cultivos bajo techo, que también significa una impermeabilización del terreno y por lo tanto una modificación de la condición natural de la relación entre agua superficial y agua subterránea. Finalmente, una proyección al año 2050, con las mismas condiciones, se ve que cómo se produce esa expansión de la región urbanizada y de los cultivos bajo techo. Entonces, estas condiciones se van modificando directamente por la actividad del hombre que va modificando las condiciones de infiltración, recarga y, por supuesto, la relación entre agua superficial y agua subterránea. Yo voy a partir de esto, quiero hacer algún comentario acerca de lo que es el agua potable y las digamos, justamente vinculados con los objetivos de desarrollo sostenible fijados por Naciones Unidas. ¿Cómo es el panorama? Un panorama muy general de la provincia de Buenos Aires, que es extensivo a otras provincias de la llanura pampeana también. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, la prestación de los servicios está relacionada con APSA, con AISA, con cooperativas, con municipios y con algunas empresas también vinculadas a distintos municipios. En general, APSA APSA tiene un número muy importante de localidades de abastecimiento, yo creo que son en el orden de 100 localidades. AISA es proveedor de agua, es prestador de aguas en todo
lo que es el conurbano. Cooperativas, existen más de 200 cooperativas que se encargan del servicio de agua potable y y saneamiento. Y bueno, son numerosos los municipios que tienen a cargo de este servicio, es decir, que hay una variedad en cuanto a prestadores. En general, el prestador que, digamos, cuenta con el abastecimiento de agua potable también se encarga del saneamiento, pero, digamos, no necesariamente, digamos, en todos los casos ocurre eso. La cobertura de agua, es decir, la cobertura, el abastecimiento, la fuente de abastecimiento de agua potable es en la gran mayoría territorial agua subterránea y solo es abastecida por agua superficial las poblaciones que están próximas a los cuerpos importantes, a los recursos hídricos superficiales importantes, como son el Río de la Plata y el Río Paraná. Digamos que la cobertura, digamos, de agua va siendo, digamos, tiene estas características, es decir, hay una variedad, digamos, donde predomina arealmente el agua subterránea. Lo que sí, digamos, en general, es deficitario en cuanto a las plantas de tratamiento vinculadas con lo que podría ser el saneamiento. Es decir, el servicio de saneamiento, el servicio de cloacas, tiene una menor cobertura que lo que es el servicio de agua potable. Eso es en general, en particular hay casos que es inverso, pero en general tiene esa condición. Y acá, digamos, hay una gran diferenciación entre lo que es el área metropolitana y el interior. El área metropolitana, entonces, y acá tiene peso, digamos, e importancia, lo que significa, lo que hablamos inicialmente como qué es el valor del agua, y también cuál es la relación entre aguas superficiales y aguas subterráneas. En el área metropolitana, digamos, el mayor requerimiento es la expansión de redes acordes a los crecimientos poblacionales, que son muy importantes, y entonces, digamos, ese es un requerimiento de mucha importancia. En cambio, en el interior, el énfasis está en la identificación de fuentes de agua, disponibilidad de agua de buena calidad y la ejecución de obras de infraestructura básica. En general, ¿no es cierto? Digamos, posiblemente pensemos que hay un requerimiento de capacitación de operadores técnicos y de mantenimiento de la infraestructura o de insumos. Esa es una condición que es general, aunque tenemos que pensar que las cooperativas tienen un abastecimiento de poblaciones que van desde 200, 500 habitantes a lo mejor 50.000 habitantes. Entonces, es un requerimiento que muchas veces existe una necesidad de capacitación para operar técnicamente el servicio de agua potable y saneamiento. Esto simplemente les quería indicar, digamos, cómo debería ser, digamos, el avance hacia lograr los objetivos de desarrollo sustentable que están fijados por las Naciones Unidas. Finalmente, quería hacer algún comentario sobre lo que es la operación y mantenimiento del servicio, las fuentes de abastecimiento del recurso hídrico y los cuerpos receptores de efluentes líquidos, la visión de la comunidad respecto al servicio sanitario y lo que significa la prestación del servicio, en particular vinculado justamente con estas metas de desarrollo sostenible. Yo acá hice un gráfico que vincula el agua potable y saneamiento con una serie de cuestiones como son la comunidad
las instituciones políticas, la investigación y desarrollo y la tecnología. Esto está hecho, digamos, como un requerimiento conjunto que requiere, ¿no es cierto?, una relación armónica entre todos estos componentes. En este aspecto es muy importante, digamos que ninguno de estos aspectos tenga una prevalencia absoluta sobre la otra, porque, digamos, la posibilidad al abastecimiento de agua potable y saneamiento está vinculada justamente con la buena interrelación que pueda existir entre estos distintos aspectos. Yo acá resalto el aspecto de la formación de la comunidad y también de los técnicos que estén encargados de estos servicios de agua potable, porque eso es muy importante para vincular todo lo que es las instituciones políticas, que en definitiva son las que van a definir, digamos, los presupuestos acordes para las obras de infraestructura, la investigación, que muchas veces requiere localizar fuentes de buena calidad y perfeccionar todo lo que es la gestión del agua, y una tecnología que tiene que estar acorde con eso. Es decir, que, digamos, estos son factores que deben estar interrelacionados y buscar, digamos, el hecho de que uno sobresalga sobre el otro hace que se dificulte el abastecimiento de agua y el saneamiento que está así definido. Simplemente, digamos, con este criterio es que desde de la importancia que adquiere la formación, tanto para la comunidad como para los técnicos que están a cargo de los servicios, es que desde el Centro Interdisciplinario de Investigaciones Aplicadas al Agua y el Ambiente, que es una unidad conformada por la Universidad Nacional de La Plata, el CONICET, la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, la SIC y el INA, uno lleva adelante buscando, digamos, justamente en este ámbito, un campo que sea no solo desarrollos de investigación y transferencia, sino que un sitio de capacitación para que existan una mayor profesionalidad en el desarrollo y el entendimiento de todo lo que es el abastecimiento de agua y el saneamiento en localidades de distintas características. Es decir, las condiciones son totalmente heterogéneas en cuanto a esas posibilidades de abastecimiento y saneamiento en distintas localidades debido a muchas condiciones, desde número de habitantes, configuración geográfica del territorio, y justamente uno de los temas importantes es la relación entre aguas superficiales y aguas subterráneas que existe en cada uno de los sitios, que le da una particularidad que hace que, digamos, el valor del agua sea en cada uno de los sitios una condición propia de ese sitio. Entonces, simplemente como consideraciones finales, lo que quería comentar es la necesidad de avanzar en el conocimiento de detalle, el comportamiento de la interacción agua superficial y agua subterránea, por todas las cuestiones que hemos analizado. Es un requerimiento básico para valorar el abastecimiento de agua potable y el saneamiento para toda la población. Ese es uno de los objetivos de desarrollo. Y representa un compromiso que adquieren los especialistas en recursos hídricos y ambientales con la sociedad sobre estrategia de desarrollo sostenible en relación a agua potable, saneamiento y salud, que serían esos objetivos, y conservación de los ecosistemas, que serían esos objetivos en que nos enfocamos y que desarrollamos en más detalle en el día de hoy. Pero también, digamos, los recursos hídricos también incluyen, ¿no es cierto?, dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, del desarrollo
urbanístico y el uso de energías limpias. Bueno, con esto más o menos yo quería plantear el problema de justamente la relación aguas subterráneas y aguas superficiales y el valor que adquiere el agua para estas condiciones. Muchas gracias. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. La verdad que muy interesante tu exposición, como siempre, muy enriquecedora. Y mientras vamos dejando el espacio para que el que quiera hacer alguna pregunta a través del chat lo pueda hacer, puedan acercarnos las preguntas que quieran hacer para Eduardo. Yo les voy contando que este ciclo está compuesto por otras 3 charlas que van a ser el lunes que viene. El lunes que viene es 29, el miércoles 31, que es el Día Nacional del Agua, y el 5 de abril, que también es el lunes. En las otras oportunidades nos van a acompañar desde APSA el ingeniero Luis Brusone, que está a cargo del área de calidad, de control de calidad y medio ambiente, donde yo también estoy trabajando desde hace poco. Y el 31, que es el Día Nacional del Agua, nos va a acompañar el subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, donde vamos a ver un poco un pantallazo de cómo está el recurso hídrico en toda la provincia, el ingeniero Guillermo Jelinski, que también es de la Universidad de La Plata. Y el 5 de abril tenemos una charla de alguien de nuestra casa de estudio, Verónica Guerrero Borges, que es licenciada en Biología y magíster, y ella va a representar al ADA en cuanto a lo que es la planificación del recurso hídrico también en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Así que me parece que son charlas muy interesantes de profesionales de esta casa y de otras casas de estudio, que nos van a estar ayornando un poco sobre cómo estamos, por lo menos al menos en la provincia de Buenos Aires, con respecto al manejo del agua, a la calidad del agua y a un recurso que es fundamental en este momento de que estamos viviendo en la pandemia, ¿no es cierto? Y con respecto a lo que está contando Eduardo, yo quiero contarles que me parece que es un momento especial que estamos viviendo y es una gran oportunidad para los profesionales como Eduardo y como otros profesionales que están desarrollándose en institutos como el Centro de Investigaciones Aplicadas al Agua y en otras áreas, porque estamos pudiendo llegar a la comunidad que es la que necesita el recurso y el recurso de calidad en este momento, con investigaciones, con propuestas, con avances tecnológicos. El año pasado trabajamos con el tema de humedales construidos, que estamos intentando también que los profesionales que se dedican a los temas de los humedales construidos lo puedan implementar, porque me parece que son herramientas que tenemos y que son fundamentales para la comunidad y para el futuro de nuestra comunidad y para el futuro de nuestros recursos. Así que me parece que es una buena oportunidad para todos los que son profesionales y están relacionadas con la temática para poder acercar propuestas y para poder interactuar con la comunidad, que es la que nos está reclamando la necesidad de poder trabajar en esto. Así que bueno, voy a ir leyendo algunas preguntas, Eduardo, que ya están haciendo los invitados. Te cuento que hay gente de todo el país, hay gente de Chile, hay gente de otros países, así que de otras instituciones. Así que muchas gracias a todos los que están participando y los que están haciendo las preguntas y colaborando con esto. Eduardo, te hago una pregunta de Silvia Metrano. Dice, ¿cómo ve el panorama en el Partido de La Plata, habida cuenta de la contaminación de arroyos y la falta de servicios de agua potable y cloacas en las áreas del Gran La Plata, más que nada, ella apunta, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, yo pasé, o sea, la situación en La Plata tiene una fuerte influencia en las modificaciones que está haciendo la actividad del hombre. Entonces, yo creo que es cuestión de, digamos, el panorama es bastante complejo, sobre todo porque, digamos, hay una explotación importante de aguas subterráneas,
creo que hay proyectos de nuevas plantas de tratamiento de agua superficial, pero digamos, la explotación de aguas subterráneas ha llegado a un punto muy, muy crítico que hace que, asociado por supuesto a otros tipos de extracciones, los conos de depresión que forman la extracción de aguas subterráneas están superando las divisorias de agua hacia sectores, digamos, que van hacia el interior del continente. Eso hace a que, digamos, la sustentabilidad del recurso sea, digamos, muy, digamos, vamos avanzando hacia un agotamiento del recurso, y eso es muy peligroso. Es decir, tendríamos que ver la forma de lograr una gestión mucho más, digamos, adecuada en cuanto a lo que es la distribución de perforaciones y cómo poder superar esos problemas. Pero por otro lado, yo creo que, digamos, el problema de contaminación y el problema de este tipo de extracción está muy vinculado con la concientización que tiene que tomar la población sobre lo que es el uso del agua. Yo creo que el uso del agua a veces no sigue las pautas que uno, digamos, puede pensar en cuanto hay un derroche muy grande de agua y tampoco hay un cuidado para evitar ese tipo de contaminación. Entonces, son dos factores que requieren digamos, no solo, digamos, una actuación de los organismos encargados, sino también la actuación de, digamos, la misma población que tome conciencia de que, digamos, hay sectores, por ejemplo, que no se justifica un uso tan indiscriminado de agua en cuestiones que no son esenciales. Perfecto. Muchas gracias por la respuesta, Eduardo. Sigo con la siguiente pregunta. Es una pregunta de Laura con respecto a los objetivos de desarrollo sustentable, sobre todo el objetivo número 6, que habla sobre el tema del agua. Ella pregunta qué estrategias ha conocido útiles para adecuarlo a las realidades diversas y complejas de cada localidad. Yo creo que de nuevo, digamos, a veces hay necesidad de abastecimiento de agua, que es lo que, digamos, más requerimiento se tiene, y muchas veces se olvida de lo que es el saneamiento. Entonces, digamos, yo creo que no está totalmente instalado en muchos sitios lo que deberían ser esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Ese es un problema. Yo creo que no existe de nuevo, es decir, la urgencia de resolver el abastecimiento de agua hace olvidar a lo mejor otros aspectos que son importantes, y la resolución de esa urgencia con el tiempo trae consecuencias que a veces son más dificultosas o más costosas que ir entendiendo a la integralidad que hace el uso del recurso. Muy bien. Sigo con otra pregunta. Ramiro pregunta si tenés idea si se están realizando estudios sobre la contaminación por medicamentos, salud humana o veterinaria en la provincia de Buenos Aires. No, yo no he visto eso, pero sí es un... no conozco, no conozco si existen en la provincia de Buenos Aires, sí en otros sectores, digamos, existen importantes estudios, lo toman a los medicamentos, incluso lo están utilizando como un trazador para considerar los flujos, y los resultados realmente son notables, pero no tengo conocimiento que exista en la provincia de Buenos Aires.
Perfecto. Laura pregunta en qué situación está hoy el estatus jurídico del agua como sujeto de derechos y si considera usted que los científicos del agua pueden aportar a esta cuestión jurídica. Sí, yo pienso que pueden aportar. Ahora, no, digamos, yo pienso que puede ser un aporte, yo creo que es necesario a lo mejor un aporte desde la parte científica, pero digamos, a veces, o sea, lo que se nota es que no la ciencia muy sofisticada, por lo menos para nuestro caso, alcanza la aplicación que tendría que tener. Es decir, yo creo que es muy necesario, pero a lo mejor sin buscar, digamos, cuestiones muy sofisticadas en cuanto a los resultados científicos, que muchas veces van más allá de los requerimientos de aplicación que tiene para un correcto uso del agua. Perfecto. Carol pregunta si las zonas de recarga también se tienen en cuenta en la evaluación de la interacción entre aguas superficiales y aguas subterráneas. Sí, claro. Es decir, por ejemplo, digamos, hay sectores donde directamente la recarga la recarga de un acuífero se produce a través de esa interrelación. Es decir, eh, yo mostré algún ejemplo, no sé si mostré algún ejemplo, pero hay varios ejemplos donde justamente el río es la zona de recarga del acuífero. En esa situación es totalmente es considerada de esa forma, digamos, como un área de recarga. Incluso se da situaciones de que, digamos, por la actividad antrópica, digamos, por la gran explotación de agua subterránea, puede ocurrir que una zona que es de descarga se puede transformar en zona de recarga. Perfecto. Creo que es la última pregunta. Arnaldo pregunta sobre la relación con la producción de energía a través del hidrógeno, que se habla mucho en el mundo, dice sobre como energía alternativa. Si puede afectar, si tiene alguna relación. Bueno, hay alguna parte de la pregunta que no la entiendo demasiado. Si la querés repetir, Arnaldo Vicintín, si querés repetir la pregunta, hay una parte que no se entiende, pero él pregunta sobre la producción de energía a través del hidrógeno. No, no sé qué exactamente, pero... No, ese tema no lo conozco. Bueno, bueno, si no hay... A ver, si una otra pregunta más. ¿Cuál es el impacto del modelo agroproductivo implementado en nuestro país basado en agroquímicos en las aguas superficiales y subterráneas? Pregunta Sergio. Bueno, ese es un tema importante. En general, ¿no es cierto?, el agua superficial es sobre la que más influye la cuestión de los agroquímicos. El agua subterránea depende un poco de la profundidad a que se encuentre y cómo es el proceso de infiltración que se produce en la zona no saturada. Es decir, va a depender mucho de la profundidad que tenga el nivel freático para que pueda ser afectado, porque hay un proceso ahí digamos, que hay una serie de procesos que se producen en la zona no saturada que pueden disminuir o atenuar ese efecto, los efectos de los agroquímicos. Perfecto, y esta sería la última pregunta de Silvia. Ella pregunta sobre la contaminación de los arroyos en el Partido de la Plata, si podrían, hasta dónde podría llegar la infiltración de esa contaminación, si podría llegar hasta el Puelche, por ejemplo. Sí, digamos,
en general, digamos, la transmisión es bastante lenta en cuanto por el medio natural. Ahora, si hay problemas de deficiencia en la construcción de perforaciones, deficiencia en el diseño o deficiencias en cuanto al aislamiento que se puede producir entre el acuífero superior, digamos el Pampeano del Puelche, en ese caso sí puede existir contaminación. En general, ¿no es cierto?, en los arroyos, digamos, en general, ¿no es cierto?, digamos, hay hay sedimentos que son de baja permeabilidad, entonces dificultan el problema, digamos, la transmisión del contaminante. Pero lo que sí puede darse hay en situaciones donde la gran explotación ha hecho que desaparezca el acuífero superior y que directamente el Puelche se ha transformado en el acuífero freático. Entonces, en esa condición sí sería mucho más peligroso una posibilidad de afectación por algún tipo de contaminante. Perfecto. Bueno, acá hay una pregunta de Alejandro, es un poco larga, voy a tratar de resumirla, pero él pregunta si es factible revertir la explotación del acuífero subterráneo, de las aguas subterráneas, en nuestra zona platense. Y también teniendo en cuenta el crecimiento demográfico y la impermeabilización que se sucede en las ciudades, ¿no? El tema pasa a veces por un mejor uso del agua. Es decir, yo creo que la cantidad de agua que se está, digamos, abasteciendo a la población es mucho mayor que el requerimiento que tendría que tener una población en condiciones, digamos, normales, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que hay mucha pérdida a través de cañerías de conducción. Entonces, eso hace que disminuya la eficiencia del bombeo que se realiza. Entonces, digamos, yo creo que es más que nada una cuestión de mejoramiento de todo lo que es todo lo que es el mantenimiento y cómo se realiza la explotación, cómo se va, digamos, ordenando o cómo se va orientando o cuál es el esquema de explotación. Eso es muy importante. Pero hay cuestiones de mantenimiento que creo que podrían ir revirtiendo la situación. Respecto a la misma pregunta, Verónica dice si las perforaciones domiciliarias pueden influir también en cuanto a la explotación. En general digamos, las perforaciones domiciliarias tienen un bajo caudal, así que, digamos, comparados con los caudales que extraen las bombas del servicio de agua potable o de la industria o del riego, es mucho menor. Entonces la influencia es menor. Claro, perfecto. Bueno, y Carol pregunta si se está trabajando sobre modelos de recuperación de aguas subterráneas a partir de los resultados identificados en los modelos de interacción entre aguas superficiales y subterráneas. ¿Cómo? Repetí la pregunta, no entendí la pregunta. Modelos de recuperación, me imagino será lo que es restauración, ¿no es cierto?, de aguas subterráneas, pero relacionados con el modelo de interacción entre el agua subterránea y el agua superficial. No sé recuperación de la condición previa. No, claro, yo creo que no se está trabajando en eso, ¿no? Restauración, claro. Perfecto, bueno. A ver si hay alguna otra pregunta antes de ir cerrando. Si se está trabajando sobre legislar sistemas de riego superficiales como pozos
relacionados con el riego para producción agrícola y desarrollos urbanos cerrados. Sí, yo entiendo que eso es incumbencia de la Autoridad del Agua, ¿no? Están continuamente trabajando en ese aspecto. Tal cual. Si participan de la última de las exposiciones, que va a ser justamente gente de la Autoridad del Agua, tal vez le podamos extender estas preguntas a ellos directamente. Muy bien. Bueno, gracias a todos por participar. Cerramos acá con el chat. Cualquier cosa, si nos quieren dejar en el chat algún mail, podemos intercambiarles después información, les podemos mandar el link y van a poder ver esta misma charla subida en el canal de YouTube de la facultad, que ya pusimos en el chat el link para el canal, así que si lo quieren copiar desde el link o cliquearlo directamente, pueden acceder directamente al canal de YouTube, donde van a estar todas las charlas ahí cargadas, por si no los pudieron llegar a ver. Y los dejo con Ana para que cierre. Muchas gracias, Eduardo, muy interesante tu exposición. Y los esperamos el lunes que viene a las 6 de la tarde, por este mismo espacio, para participar de la siguiente charla. Gracias, Ana. No, primero, gracias a todos los que han participado. Lamentablemente no quiero saltearme a nadie porque hubo más de 130 personas, de las cuales uno no llega a leerlos, pero ha estado Eduardo Perunena, que es el presidente del Consejo Profesional, y un montón de representantes de distintas organizaciones, y autoridades, por lo cual no quisiera saltear a nadie. Y en especial también agradecerles, Eduardo, por digamos, el tiempo, la predisposición y la excelente charla, y la cantidad de felicitaciones que ha recibido y elogios de parte del público, lo cual ha hecho más que interesante la charla, y creo que invita a la reflexión e involucrarse con ciertos temas, con ciertas temáticas, y como bien lo decía hoy Marisa, son temas aparte de nuestra incumbencia, así que desde ya súper agradecidos de su participación. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. No, por favor. Y los esperamos el próximo lunes. Ya les mandaremos la invitación para todos. Gracias, desde ya.